Bienvenidos a esta sesión 3. Cordialmente sean bienvenidos en esta sesión 3 de oratoria. Y para iniciar el día de hoy, vamos a hablar sobre el discurso. El discurso como temática abarca muchos elementos, pero los elementos son para el diseño, la construcción de un mensaje, la estructura que tiene que abarcarse y sobre todo los fines que vamos a tener para que este mensaje sea totalmente efectivo hacia lo que nosotros queremos pretender. Recordemos que dentro del concepto de la oratoria se establece como la persuasión, la motivación que podamos ejercer sobre las conciencias de las personas para lograr un objetivo efectivo al momento de emitir las ideas. Pues iniciando como esa parte del discurso, vamos a entender la conceptualización del discurso. El discurso, nos menciona la teoría, es en general una expresión del pensamiento sensiblemente manifestado. También se puede decir que el discurso es un acto del habla. ¿Qué quiere decir con esto? El discurso es el pensamiento. Se estructura en la cabeza, tiene una forma, se emite a través de un pensamiento analizado de lo que queremos decir y por último se expresa a través de la boca o es de la expresión oral. La oratoria define el discurso como el conjunto de forma y fondo del pensamiento que constituye el mensaje que el orador expresa ante el auditorio, porque conlleva una serie de análisis mental para que ésta se pueda emitir y logre tener un sentido coherente para poder impactar en la conciencia de quienes nos escuchan. Que esta transformación de las ideas tenga una estructura que la persona que va a recibir el mensaje lo recepcione a través del mismo conocimiento o la misma forma en que nosotros lo queremos expresar sea lo que la persona logre captar cuando escuche el mensaje. Puede presentarse el discurso como mensajes, ideas y sentimientos al público a través de la palabra, sonidos o símbolos. Recordemos que hay diferentes formas de expresión, símbolos de acciones que el orador selecciona y organiza y que el público interpreta. En el discurso es este conjunto de pensamientos, ideas que están estructuradas bajo una forma, recordando también nuestras clases del español o el taller de lectura y redacción, que se estructura a través de nuestros pensamientos de una manera razonada, analizada, digerida y sobre todo estructurada para emitir un mensaje. Ese mensaje es lo que buscamos que quien nos escucha o el público interprete el sentimiento final que nosotros queremos interpretar. Los tipos del discurso, recordando un poquito también las formas y tipos de oratoria, hablan sobre todo el respecto a los tipos que se pueden diferenciar en ciertos criterios. Vamos a hablar sobre la oratoria directa y la oratoria indirecta. La oratoria directa de la forma de la expresión en que hablamos y la indirecta la forma en que lo interpretamos. Según la estructura, el discurso puede ser narrativo, que se refiere a los hechos que expresan el contexto del tiempo y espacio, y pueden ser reales o imaginarios, es decir, vamos a hacer una narración de lo que pudiese acontecer o alguna cuestión que nosotros podamos realizar, como por ejemplo la narración cronológica de alguna situación. Discurso descriptivo. Intenta mostrar las características de lo expresado sin emitir una valoración personal, sino únicamente estamos describiendo, como lo dice el mismo concepto, alguna situación o un hecho concreto y que esto únicamente sin emitir una valoración o un criterio personal, lo realizamos a las personas. Un discurso expositivo informa acerca de algo de una manera objetiva, clara y ordenada. Eso es una exposición respecto a un tema relevante y que lo hagamos de una manera desarrollada y estructurada. Un discurso argumentativo intenta convencer o persuadir acerca de él. Esto pasa también en el tema de la discusión o el debate, donde estamos hablando sobre unas formas del criterio que nosotros tenemos respecto a un tema determinado. El discurso también puede ser según el área, puede ser político, hablábamos de la oratoria política, que son las bases y propuestas en el espacio y en el tiempo también de la circunstancia de una actuación política, religioso que va evocado sobre todo a la fe, el discurso publicitario que particularmente tiene un servicio o convence a la audiencia sobre que se adquiera sobre un tema
del mercado, el discurso empresarial que también va enfocado a los proyectos, planes y desarrollo de una organización empresarial, a los empleados, clientes, a los proveedores. El discurso académico que va enfocado a lo que mencionamos en las sesiones pasadas, a la instrucción y sobre todo generar comunidad entre la organización. Y el discurso artístico que comunica emociones, sentimientos de carácter de función y transmitir y entretener. En este caso también que tiene que ver con ciertas disciplinas. La elaboración de un discurso. Para la elaboración de un discurso, primeramente hay que identificar el tema que nos interese. Si tenemos opción de elegir alguno de los temas, tiene que ser acorde al interés del propio orador. Utilizando un lenguaje apropiado, comprensible, y no se debe utilizar términos que resulten extraños, es decir, palabras técnicas en un tipo de auditorio que no se requiere o que no van a entender nuestra terminología. Entonces se requiere tener palabras muy claves porque el ciudadano, en caso del auditorio, agradece que un discurso sea de una manera clara y sencilla. Sin embargo, también va a caracterizarnos, dependiendo del público, el lugar en donde vayamos a realizar nuestra presentación. ¿Qué tipo de documentación se requiere? Primeramente, pues dependiendo la temática, podemos tener bibliografía especializada con autores respecto al tema en específico, que estudiosos, que contrapongan también en debate el tema, y sobre todo eso nos va a ayudar con el tema de la argumentación. Revistas con información relevante, revistas especializadas de acuerdo a la temática que vayamos a realizar o a exponer también, respecto a que nutra nuestra información y que también nos dé diferentes panoramas de un mismo punto. Páginas de internet, eso que nos ayuda con la facilidad de los medios de comunicación y ahorita los medios electrónicos, investigar para tener mucho mayor información respecto a un tema determinado. La preparación del discurso. Para la elaboración de un discurso hay unas partes que se van identificando y que podemos identificar como las siguientes características. Inventio, la investigación. La búsqueda de los argumentos para reforzar nuestra tesis. La investigación que realizamos a través de la documentación que vimos sobre los autores, diferentes fuentes, información a través también de los periódicos, todo tipo de la información que nos pueda realizar va a ser el proceso de investigación que vamos a hacer. El dispositivo, el desarrollo de la estructura segmántica sintagmática del discurso. ¿Esto qué significa? El proceso en donde lo vamos a ir desarrollando o arrastrar el lápiz para empezar la estructura de todo nuestro discurso conforme a la información y también a las ideas que vamos a desarrollar. El siguiente proceso va a ser la memoria, el aprendizaje de las ideas esenciales que deben expresarse en el discurso. Esto nos va a ayudar a la expresión, pero primeramente con el repaso vamos a generar en nuestra mente la facilidad de poder tener esta facilidad del conocimiento y sobre todo que vayamos a familiarizarnos con la información que nosotros ya desarrollamos o como lo hemos estructurado. El locutio es la expresión oral en este momento del discurso y por último el actio, que es la ejecución o puesta en escena del orador, del que va a emitir el mensaje del comunicador hacia el público, ya la última parte de la preparación del discurso. Pero el primer proceso va a ser en la investigación y por último la dispositio, que es el desarrollo gramático que vamos a realizar de nuestro discurso. Algunas partes del discurso, vamos a ver algo que debemos continuamente tener en mente, que el discurso básicamente tiene tres partes: una introducción, un desarrollo y una conclusión. Ponernos eso en la mente: introducción, desarrollo y conclusión, introducción, desarrollo y conclusión, introducción y desarrollo y conclusión. ¿Cuáles son las partes del discurso? Introducción. ¿Qué es la introducción? Es la parte donde vamos a enamorar a la gente. Va a ser la parte en donde vamos a sensibilizar lo que vamos a iniciar hablando, desde la parte de la bienvenida hasta el proceso en que vamos allegándole y dándole a conocer al público del tema que vamos a hablar. El desarrollo presenta los distintos argumentos. Aquí vamos a entrar la parte de la tesis o la antítesis, que significa la confrontación de las ideas respecto a un tema determinado, y los argumentos bibliográficos, datos estadísticos que vamos a tener sin abusar de ellos. Y por último, la conclusión, que resalta todas las ideas principales
la introducción y del desarrollo en una idea de un resumen y que esta sea la parte en donde, como lo dice su nombre, concluyamos de una forma fuerte en la parte de nuestro discurso. Una de las recomendaciones principales es que tanto la introducción como la conclusión sean aprendidas de memoria. Dentro de estas mismas partes del discurso, ya viéndolo de una manera muy estructurada, independientemente de las partes fundamentales, que es la introducción, el desarrollo y la conclusión, vamos a tener una epígrafe. ¿Qué es una epígrafe? Una frase de inicio, que en su generalidad puede ser una parte nacida del propio comunicador o el orador, o también buscada de algún refrán, alguna frase que vaya acorde al tema que vamos a determinar. El saludo, que es con las palabras de bienvenida que damos, el agradecimiento, el reconocimiento a las personas y autoridades o a las personas que nos escuchan, dependiendo el grado de importancia. La introducción, lo dijimos, es la primera parte que sirve para introducir al público y muchas veces utilizamos diferentes partes como anécdotas, historias, formas en que vamos a ir poco a poco sensibilizando respecto al tema. La tesis, que va a ser nuestro posicionamiento respecto al punto determinado de nuestro tema, y la antítesis, que también nos puede servir en muchos momentos, porque también hay discursos que se elevan en este rango, que son ideas contrarias a nuestro tema para hacer esta comparación de ideas. El resumen, que es la breve exposición de las ideas, de las partes fundamentales de la introducción y el desarrollo, la exhortación, que es la advertencia o aviso que intenta persuadir a realizar o no realizar algo, el epílogo, que es la parte final del discurso con alguna obra literaria o alguna cuestión que remarque sobre todo la parte final y que termine fuerte y poderoso nuestro discurso, y la despedida, que es la cortesía final con expresiones o gestos para concluir con nuestra presentación. Exordio, expositio, narratio, argumentación y peroración. El exordio es la primera parte del discurso y está constituido por las primeras palabras con que el orador expresa ante el auditorio, esa tarjeta de presentación con la que se hace de esa imagen con que inicia el orador. Las funciones del exordio es la de captar la atención de los oyentes, es decir, solamente puede atender al estímulo de lo como lo estamos diciendo. La argumentación es la exposición semántica de los argumentos lógicos, confirmando la aseveración de la proposición y cuya finalidad es convencerlos, porque aquí es la parte fundamental. Y en un discurso, la sugerencia es no irnos más allá de 3 argumentos, argumentos que sean sólidos, que sea un análisis mental y sobre todo que señale los puntos importantes de la idea clave de nuestra presentación.